Rotando, esto es como Ahora el te vóley. toca a vos, y sí, viste que, a ver. Bueno, vamos a presentar al licenciado en Psicología, doctor en Filosofía e investigador adjunto del CONICET, Roque Farrán, Farran. que ha venido a Mendoza a presentar un libro que toca un tema que nosotros tangencialmente y en forma muy lega, o lego, hemos tocado. Esto de la filosofía, la política y el psicoanálisis. Recién hablábamos esto de la gente que dice, me voy a cagar de hambre, pero lo voy a votar igual. Sí. Tiene esto de, no sé si es bipolaridad Pero o no que... vuelven más. Claro, pero No no vuelven vuelven más. Y también lo tenemos acá, que venía a hacer su columna, pero ahora lo vamos a invitar a participar de esto, al amigo Eddie Whopper. Pero vamos por parte. Roque, buen día. Buen día Gustavo, buen día a todos. Gracias Ahí, por, todos. por atendernos. Bueno, contanos qué es este libro que realmente cuando vimos, primero llama mucho la atención las manitos atadas, y esto de la Sí, filosofía, la política y el psicoanálisis. lo que debes estar viendo es el flyer de la presentación, pero en realidad la tapa de los libros son dos libros, El uso de los saberes y Nodaléctica, que Ajá. no están ahí las tapas en ese flyer, por eso, pero sí, son dos libros, son parte de una trilogía. El primero se llama Nodal, y tratan sobre cómo pensar en la actualidad los modos de subjetivación, justamente, en el cruce entre filosofía, psicoanálisis y política. Ajá. Eh, es decir, acudiendo a esas tres prácticas, para pensar esto que he escuchado recién mencionar, por qué hay ciertas circularidades, ¿no?, en los modos de justificar las posiciones ideológicas. Bueno, tratar de develar un poco ese entramado. Bueno, y contanos, avancemos un poquito en ese tema. ¿Eso representa una patología o es mala suerte nuestra? No se trata de patologizar. Tampoco, bueno, no creo que sea una cuestión de mala suerte, es una cuestión de tratar ahí de entender cómo se forman las subjetividades, simplemente. Me parece que la filosofía ¿Cómo se aporta... forman y cómo se influencian, no? Sí, Porque no la sí, formamos justamente, solo. Mi subjetividad está bombardeada por el entorno, por los medios. ¿O estoy sin equivocado? duda. Me gusta pensar en términos de atravesados, ¿no?, más que bombardeados. Hay como atravesamientos discursivos. Sin duda hay un modo de, de soportar esos atravesamientos que consiste en repetir, ¿no?, en tomar frases. Eso hablábamos la otra vez. Muchas veces desde la crítica a la comunicación se suele sostener que hay como una especie de manipulación, ¿no?, manipulación de las conciencias y demás, pero en realidad yo creo que hay un uso más concreto. Es decir, en las distintas situaciones cotidianas, cuando uno se sube un taxi o se encuentra con alguien en un lugar, ¿de qué se habla?, ¿no? Esas frases que están ahí hechas para que se repita el run run, es casi como no soportar el vacío de decir algo en nombre propio, de decir algo pensado, elaborado, sino como se ponen en común esas frases que circulan, como un murmullo repetitivo. El Se Entonces, robaron todo. echado a cumplen andar el rumor. Sí. Una frase que algo se así, robaron todo. algo así. Claro, por ejemplo, se robaron todo, de la cual digamos, esta cuestión del flan, lo reduce al paroxismo máximo, ¿no? Es Claro. decir, ya no tengo que argumentar nada, digamos, digo, Claro. flan y no está. No hay posibilidad de pensar nada, ni de dialectizar nada, es decir, es una pura descarga, digamos. Roque, ¿cómo estás? Te habla Eddie ¿Qué Whopper, tal? es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo Mucho andás? gusto. Mira, vos sabés que, bueno, yo soy abogado, tengo una columna en el programa, Ajá. pero bueno, hoy decidimos compartir con vos esta charla tan interesante y novedosa. Y te cuento que desde el derecho, desde lo que es la psicología forense, a veces a los que estudiamos o hacemos cursos, etcétera, nos dicen hay un límite entre la sanidad y la locura. Ya sé que a vos te puede parecer un poco como muy burdo esto que estoy diciendo, pero dicen cuando el individuo
vulnera su propio principio de conservación, no podemos hablar de un comportamiento normal. ¿Vos crees que hay algún tipo, no te voy a decir de patología, porque ya un poco lo hemos definido, ¿no? Al principio de la charla, pero hay algo de vulnerar el propio principio de conservación al hacerse cargo de este tipo de discursos que en definitiva redundan en un daño a la integridad física, a la integridad intelectual, a la racionalidad? ¿Hay algo de eso, vos creés? ¿O es simplemente el poder de los medios afectando o creando una nebulosa en el criterio de alguien? Sí, es interesante cómo lo planteas, porque me parece que está bueno ahí introducir un concepto que es el concepto de goce, un concepto psicoanalítico. Digo, para salir de esta cuestión del par normalidad-normalidad, lo que planteaba Freud era esto, de que había, hay un principio de conservación o una especie de homeostasis, ¿no? En donde el sujeto busca un equilibrio, un placer, un estar bien consigo mismo y con sus satisfacciones, pero en determinado momento Freud descubre que hay un más allá del principio del placer, o sea, algo que rompe esa homeostasis, y esto explicaba ciertas recurrencias traumáticas, porque un sujeto vuelve a sufrir determinadas escenas, y esto tiene que ver con el goce, ¿no? Es el concepto psicoanalítico que va más allá del principio del placer y tiene que ver con la pulsión. Ajá. El tema es que todos estamos atravesados por este principio, más allá del principio del placer, por la repetición. El tema es qué hacemos con eso, es decir, cómo lo trabajamos. ¿Cómo lo filtrás? ¿Cómo descartás? Yo creo que ahí es donde interviene justamente esto que te decía antes, cómo las frases o las escenas que se montan desde los medios masivos de comunicación ofrecen como insumos o materiales para darle una especie de salida común, de catarsis repetitiva, monótona, monocorde a ese malestar. Otro modo de llamarlo es el malestar en la cultura, ¿no? Claro. Hay como un exceso sobrante que no tiene explicación. Que obviamente habría vías más sanas, si se quiere, de sublimar. El otro término técnico es sublimar ese malestar en la cultura, ese goce, que tiene que ver con la creación, con la invención, con el arte, con el pensamiento, con la escritura. El problema es qué pasa cuando eso no encuentra esas vías de sublimación y un tipo que está, 12 horas arriba de un taxi, solo encuentra el modo de anudar ese malestar, ese sobrante, con esos significantes, esas frases vacías que le brindan continuamente los medios. Por eso te digo, es una función más catártica, si se quiere, más automática, automatizante, más que una cuestión de engaño, reflexivo, intencional, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. Te hago una pregunta. Estoy empezando a entender ese lugar. Sí. A mí se me ocurría, ¿sabes qué? O evocaba mientras vos hablabas, estas cuestiones que... No escucho, perdón, no escucho. Hola, a ver. Hola. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Ahí me escuchás. Ahí está. Que mientras vos hablabas yo evocaba estas cuestiones que están saliendo ahora en los medios, que tienen que ver con cercenamiento de cuestiones elementales y que no sé, yo las relaciono con los instintos básicos del hombre. Por ejemplo, ayer creo que fue en el diario Clarín o en La Nación, no recuerdo, en un diario de circulación nacional, sale las desventajas del desayuno, por ejemplo. O la posibilidad... Del bofe que en general las personas se los dan a los gatos en los jardines botánicos, ¿viste? Cómo no desayunar, cómo volver a los pañales de tela, es decir... La militancia de la miseria. De la miseria y de volver a una vida de no satisfacción, de necesidades básicas. Esto creo que trasciende un poco la cuestión del discurso vacío, ¿no? Sí, esas noticias la verdad son ridículas, digamos, el grado, sí, evidentemente ya el grado de manipulación es como demasiado obsceno, demasiado... ¿Qué le pasa a ese grotesco, individuo, ¿no? Roque? ¿Qué le pasa a ese individuo que recibe ese mensaje? Desayunar no es tan bueno como nos han enseñado en los últimos 1500 años
Y realmente dice, bueno, esto es un discurso que para mí es coherente y lo voy a implementar. Yo no voy a desayunar a partir de ahora. ¿Qué le puede pasar? Hay esa recepción, la verdad que no tengo idea, digamos, no había escuchado, lo que sí he escuchado, que todos escuchamos a menudo, es esto de evitarse la argumentación y decir, bueno, se robaron todo, queremos flan, qué sé yo, todo ese tipo de frases. Hasta el momento no había escuchado que alguien justificara comer bofe o qué sé yo para... Bueno, sí, los diarios, no sé. los diarios de ayer y antes de ayer, sí. Sí, en varios bien. diarios. Yo Ahora- vengo haciendo una serie de publicaciones. Una sola consultita. La última. Sí, vos sabés que yo vengo sosteniendo esto de algunos sectores de la clase media que están dispuestos a pagar consecuencias por diferenciarse de la negrada. Digo, a ver, Ajá. la democratización del goce que vos hablas hace que disminuya mi placer en sentirlo y que termine pidiendo, aunque sea bajo un sacrificio propio, que Adelante. que mis pares que están apenas un escalón más abajo sufran para que yo pueda gozar de ser un poquito mejor que ellos. ¿Se entiende Sí, lo que ahí, sí, te entiendo. Ahí justamente me parece que lo que hay es una representación imaginaria, ¿no?, de ese goce, porque lo importante es mostrar ante otros que yo tengo acceso a determinados bienes que otros no tienen. No es que haya una verdadera conexión con el goce, digamos, de esos medios, de esos recursos, de lo que fuese, sino la imagen ante los otros, mostrar que yo puedo tener acceso a determinados bienes que otros no tienen, ¿no? Hay algo muy imaginario ahí, muy fantasmático, más que un acceso real al goce. No sé, estoy forzando muchas categorías psicoanalíticas para tratar de dar cuenta al vuelo de lo que ustedes me están planteando, y hay muchas aristas acá para pensar. Hay que movilizar varios conceptos para tratar de ser más riguroso, pero para mí hay una cuestión ahí claramente imaginaria, es que habría que ver por dónde pasa lo real de esa satisfacción, ¿no? De todas formas, Hay Roque, diferentes tenemos lugares. varias semanas por delante, podemos llamarte todos los días para ir desguazando todo. Sí. Ahora te voy a sacar de, como dijo el amigo Ale acá, de la negrada y de esta rara clase media que tenemos. Sí. Hay cinismo, hay goce, que es lo que hay cuando desde el poder te dicen y te hacen declaraciones como si la nafta no es la más cara, está en un buen precio, estamos sufriendo, hay que esperar hasta marzo, pero vamos bien, o sea, estamos mal, pero vamos bien, de hace algunas décadas atrás. Sí. ¿Esto qué es? ¿Cinismo? ¿Es autoconvencimiento? ¿Es maldad? Porque esto también abona este mensaje que te atraviesa. Ya, la nafta no Sí. está tan cara. Y la culpa la tienen los otros, ¿viste? Sí, la verdad es que uno piensa que hay un poco de todo, ¿no? Que hay varias posiciones que no todos tienen, responden a la misma lógica. Creo que hay algunos que, digamos, que están desconectados de la realidad, esto se ha dicho mucho, ¿no? Que no bajan a la calle, no tienen viven en otra realidad, gente que vive en los country, que tiene otro estilo de vida y que por ahí minimizan todo lo que implica cada aumento en los precios, como decía, en la clase trabajadora. Y por otro lado, sin duda, también hay cínicos, hay manipuladores, digamos. Creo que Durán Barba sabe, digamos, ¿no? Conoce más el paño y le importa muy poco, digamos, tiene una estrategia puramente comunicativa de tener éxito en eso y, bueno, entonces creo que hay distintas posiciones ahí en el conglomerado gobernante, digamos, desde desconexión hasta cinismo puro, pasando por un fundamentalismo así ideológico que le impide ver la realidad, ¿no? La complejidad de la trama social, los malestares que nos atraviesan al conjunto, a la mayoría, digamos. Roque, Hay distintas posiciones. agradecerte tu tiempo, éxito en la presentación. Hoy es la presentación de los libros, invitar a nuestros oyentes a que vayan a verte. Claro, hoy a las 18 horas, ahí en Cantina Las Patricias, un lugar muy lindo, Sí, señor. va a haber músicos, va a estar linda, así que si pueden acercarse ahí, van a estar los libros también a disposición.
Bueno, y la próxima, a pesar de que vos no querés hablar de sanidad, yo voy a meter un término que después no me psicoanalice, porque esto es lo que me pasa a mí cuando hablo con ustedes, ¿viste? Creo que me están psicoanalizando. Algún día Sí, no uno muy estoy tomando lejano, notas acá. me gustaría hablar contigo de la profilaxis de esto que nos pasa. Bien. Pero va a ser la prevención. próxima. Dale. Perfecto. Roque, un abrazo grande, saludos a tu mami y nos estamos viendo. Un abrazo. Dale. Gracias, Gustavo. Chao, hasta luego. Chau, chau. Saludos a todos. Bueno, Vale aclarar que es el hijo de Patricia Galván, legisladora provincial. Estás Digo, porque si no estás saluda a tu mami, vamos a decir quién es la mami, ¿viste? estás Vale aclarar. pensando que a qué bloque pertenece. Compañera, no me jodas. Ah, bueno. No me ¿Sabes que me quedé con una pregunta en el tintero? Te lo Que era corté. esta, que del aspecto filosófico, ¿viste? ¿Por qué la imagen del goce y no más bien el goce? ¿Por qué toda esta Porque gente creo que genera- ahí, y obviamente yo no lo soy, ¿no? El psicólogo ni psicoanalista. Creo que estamos en la época de la imagen. ¿Sabés que por eso te decía que esto tenía un ribete filosófico, esto que te decía, ¿no? Viste que la filosofía se pregunta por las primeras causas. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Sí, ¿Por qué el hombre y no otra cosa? es bueno o es malo. Claro. Y esa vez ahí tenés la parte de la ética y la moral, etcétera. Y una pregunta, ¿por qué toda una masa sugestionada en el culto por la imagen del goce y no por el goce? ¿Cómo Bueno, la imagen del goce quizás hasta te Es más pueda que el llevar al goce, es más que el goce. Sí, más que el goce. Bueno, sí, estoy de pero acuerdo viste con lo que que estás decimos. en una época de donde la imagen prevalece. Sí. Entonces, sospecho que tiene algo que ver con eso. Lo El deben Homo haber- Videns, hay un libro Claro, de Sartori muy importante. exactamente. Muy interesante. Bancame cinco Dale. segundos y seguimos.